es el versículo 28. Y mire lo que dice. Nos ponemos en pie y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice esa parte última? ¿Qué dice? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Puede sentarse. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa palabra propósito, viene del vocablo griego que se menciona así, protesis. Se menciona así, protesis. O sea, cuando tú miras propósito, tú estás viendo una tesis, porque de ahí viene lo que es tesis. Para algunos que estuvieron estudio, saben qué es lo que es una tesis. O si no sabemos qué es una tesis es el afirmamiento de un razonamiento. Es una comprobación de algo que funciona y opera. Eso es lo que es una tesis. Entonces, nosotros ya venimos, pero en nosotros ya viene escrito lo que es esa tesis allá en los cielos. Ya tú y yo ya venimos con un propósito aquí en esta tierra, ya venimos a cumplir lo que es un propósito. O sea, ya venimos con una prótesis, ya venimos con una misión encomendada, ya venimos ya de parte de Dios con una información adentro de nosotros que nos dice que tú y yo venimos a este mundo a cumplir un propósito. Pero hay una palabra ahí que me menciona, que me cautiva, y fue la que me cautivó para compartir esto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, cuando uno mira esa palabra, uno está mirando tanto malos y buenos momentos en esta vida. Estamos viendo que esta vida va a traer fases, y cada fase de la vida puede ser agradable o puede ser desagradable. Hay cosas que ya están escritas, hay cosas que ya vienen en tu genética, pero tú y yo no lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, lo vamos a saber si estamos de continuamente en Dios. Ahí vamos a saber si naciste para perderte, ahí vamos a saber si naciste para ser alguien importante en esta vida, ahí tú vas a saber si eres salvo o no eres salvo cuando tú estás donde tienes que estar, que es en Dios. Entonces, hay fases en la vida que uno tiene que pasar y uno tiene que entender. Yo esto le podría poner un tema muy interesante, porque yo puedo sentir este tema puede ser para puros líderes. Gente que trae liderazgo, gente que trae un espíritu diferente, gente que trae una programación de en que aunque tú pases fases en la vida, tú siempre vas a seguir adelante, porque en tu espíritu está esa información que tú viniste a cumplir en esta tierra, un propósito, sabiendo que aunque pases en toda la vida un camino de donde hay pedregales, donde hay espinos, o sea, donde hay situaciones no gratas, tú ya vienes programada para salir adelante, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros. Pero vaya, siempre hay gente que decide mejor ser vencidos por las fases malas que pasan en la vida. Siempre hay gente que, como dicen por ahí, mejor terminan
tirando la toalla, mejor terminan botando la Biblia a un lado, mejor terminan botando el ministerio a un lado, porque en realidad operan también de esa manera, aunque usted no lo crea. Operan así porque esa es la información, esa es la prótesis, eso es el propósito por el cual ellos vinieron, como lo fue Judas, el que entregó a Jesús, el hijo de perdición. ¿Puede usted creer eso? O sea, que hay gente que nace para en realidad perderse. ¿Puede usted entender que hay gente que nace en realidad para ser salvo? ¿Puede usted entenderlo? Porque vamos, se dice fácil, pero entenderlo, fíjate, ¿cuántos años llevas tú en el cristianismo para que a medio camino de que si tienes 20 años en las cosas de Dios, para que tú tienes 20, que a los 21 años de ser cristiano te tires la toalla para perderte? Esa es la información. Eso es lo que está, ¿qué? Escrito. Es muy raro. Es muy raro que usted se dé cuenta que en realidad, recuerde que el libro de Daniel es el libro de los libros. Ahí en el libro de Daniel tú te vas a encontrar muchos libros para los perdidos, o sea, libros de quiénes son los perdidos, libros de quiénes de las obras, libros, o sea, tú te vas a encontrar lo que yo le llamo las tesis de cada uno de los seres humanos. Entonces, la primera fase de la vida que yo quiero presentarles, ¿puede poner el punto número 1, por favor? ¿Cuál es? Dejar, ¿para qué? La primera fase que tenemos que pasar en esta vida es que tenemos que aprender a dejar, ¿para qué? Para seguir. Todos tenemos que dejar algo en esta vida. Todos tenemos que dejar algo, porque eso es lo que también viene en la información que tú y yo traemos. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí, desde que estamos aquí en casa, aquí, cuántos han visto que mi familia me viene a visitar? Levante sus manos. ¿Verdad que ninguno? Porque son cosas, o sea, son cosas que en realidad uno decide seguir a Cristo, uno decide salir de ese manto familiar, uno decide buscarse y encontrarse con el propósito de Dios, pero hay cosas que uno en la vida tiene que dejar para seguir a Dios. Y hay gente que por eso termina tirando la toalla y se terminan perdiendo, porque no quisieron dejar nada para seguir a Cristo, no quisieron dejar el pecado, no quisieron dejar la maldad, no quisieron dejar la mentira, no quisieron dejar su doble vida de pecado, y por esa razón es que terminan perdiéndose. Porque por el hecho de que tú estás aquí, ese es un buen inicio. Quieres seguir a Jesús, pero para seguir a Jesús tienes que aprender a ¿qué? Dejar algo. Tú tienes que dejar algo. Y ese algo que tú tienes que dejar para seguir a Jesús son muchas cosas que hoy al cristiano le cuesta trabajo dejar muchas cosas para seguir a Cristo. Es más fácil que tú dejes la iglesia, es más fácil que tú dejes la Biblia, es más fácil que tú dejes de servirle a Dios por ir tras el pecado. ¿Pero por qué? Porque tú viniste a ese mundo, a este mundo, ¿para qué? Para ese propósito. Esa fue la prótesis, esa es la tesis, eso es lo que se escribió de ti, esa fue la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para ti. ¿Sabes por qué? ¿Cuándo sucede eso? Cuando tú mismo te encuentras con Dios y a pesar de que te encontraste con Dios, experimentaste la presencia de Dios, gustaste de la buena presencia de Dios, recibiste de la bendición de Dios, pero en realidad Dios sabe que aunque Él te ha tocado, Dios sabe que en que Él te ha hablado, Dios sabe que tu vida sigue en pecado porque sigues en pecado. Y el pecado es algo
que cuesta mucho trabajo para algunos dejar. Wow. Dejar para seguir no es de todos. No es de todos. La gente no quiere dejar pecado, la gente no quiere dejar su comodidad, la gente no quiere dejar malas palabras, la gente no quiere dejar de hacer lo malo, la gente no quiere dejar lo que le gusta, que lo separa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 1. Tenemos que dejar, tenemos que aprender, hermanos, a dejar. Tenemos que dejar pecado, tenemos que dejar, si es dable, a su propia familia por seguir a Cristo. Tienes que dejar para seguir. Cuando nos está hablando que si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tienes que negarte muchas veces a tus propios deseos, dejar tus propios deseos por seguir a tu Salvador, por seguir al que te va a dar eternidad, por seguir. Es muy fácil en esta vida, yo se los puedo asegurar, que la mayoría de los presentes van a la feria. Pero díganme, de los años que tienen de conocerme a mí, ¿cuándo me han visto en la feria? ¿Cuándo? No sé. Yo no puedo asegurar eso. Tú puedes decir una cosa, yo no los voy a andar cuidando. Yo a ninguno tengo que andar, ¿qué? Yo no te tengo que andar cuidando. Si tú y yo conocemos a Dios, nosotros sabemos que hay cosas a las cuales uno tiene que dejar por seguir ¿a quién? Al mismo Señor. Y vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejándolo, ¿qué dice la Escritura? Y dejándolo luego sus redes, ¿qué pasó? Le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, ¿y qué pasó? Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué dejaron? No, pero vámonos más para atrás. Dejaron la pesca, dejaron los botes, dejaron las redes y dejaron a la tripulación que con ellos andaba, y algunos tenían ahí a su padre y aún ahí lo dejaron por seguir a Jesús. Entonces, tenemos que aprender a dejar. Tú no puedes, hermano, querer seguir a Jesús con las redes, o sea, bien enredado en tus propias redes, bien enredado en tu pecado, bien enredado en el enredón, como yo digo. O sea, no puedes seguir a Jesús así. A mí me da cosa cuando alguien no puede seguir a Jesús por pecado, porque no quieren, por familiarismo. Es que la familia, sí, esa doctrina la tienen las iglesias de los últimos tiempos, las iglesias anticristo. ¿Sabe usted que la iglesia anticristo se conoce? ¿Saben por qué se conocen esas iglesias anticristo? Porque todas sus charlas, todo el trabajo va sobre el bienestar ¿de qué? De la familia. Ahí no hay movimiento de pecado, ahí no se conoce el pecado, el tema del pecado, ahí no se conoce el tema del cielo, no se conoce el tema del infierno, ahí solamente se conoce el tema de la familia y la prosperidad. Yo no estoy en contra de la prosperidad. Bendito sea el nombre del Señor.
Ser discípulo es tener una evidencia. Ser discípulo es tener una evidencia o una marca. ¿Cuál es la marca? Que todos tenemos que dejar algo para seguir a Dios. Todos tenemos que dejar algo para seguir ¿a quién? A Dios, para seguirlo. Nadie de los que no tienen esa marca deberían de buscar ser marcados lo más pronto posible porque el tiempo se está agotando. Vives en pecado, no lo quieres dejar, es tu problema. Puedes aventarme las 1000 justificaciones que tú quieras aventarme, pero la Biblia me dice otra cosa. Porque luego hay gente así. ¿Cómo me da tristeza, hermanos, en la vida, en mi vida de cristiano? ¿Cómo me duele cuando yo veo que la gente decide seguir el pecado y no a Cristo? O sea, no tienen idea de lo que va a ser el infierno, no tienen idea de lo que es ese lugar. ¿Sabes por qué la gente no deja la maldad? Porque no tienen idea de lo que es, lo que habla la Escritura del lugar de tormento. O sea, no tienen idea, piensan que el lugar de tormento va a ser como el peor día que tú tuviste en esta vida, aquí en la tierra. Piensa, pues si es así, pues qué padre, porque lo puedo vencer. No es así. Dile al que está a tu lado, busca la marca lo más pronto posible. Para que te vuelvas un discípulo, tú tienes que estar marcado. ¿Cuál es la marca? Que tú has dejado algo para seguir a tu Salvador. ¿Por qué es triste que en realidad la gente no quiere ser salva? La gente hoy me da tristeza cómo la gente no quiere nada con Dios. Es más, hablando del propio cristiano, el cristiano no lee la Biblia, el cristiano no tiene cambios. No hay cambios en la vida del cristiano y eso dice, bueno, pues ni modo, entiendo, como dicen por ahí, soy un Eliseo con un montón de cuervos. Y no se trata de eso. Repite conmigo, yo no soy un cuervo, yo soy un discípulo. Tú no eres un cuervo, tú no eres una cuerva, tú eres un discípulo que fuiste llamado a ser más discípulo, pero fuiste llamado para ser salvo, no para perderte. ¿Estamos de acuerdo que Dios no condena a nadie? Pero uno solo se condena. ¿Cuándo vives condenada, condenado? Cuando tú no quieres dejar el pecado, cuando tú no quieres dejar la maldad. Hay gente que son mentirosos, más mentirosos que el diablo. Dice uno, Dios, ¿cómo puedo cambiarle la vida a la gente? ¿Cómo puedo buscar la manera de cambiarle sus maneras de ser, su manera de hablar, que ocultan su pecado, mienten para permanecer en una vida de pecado, en una vida de maldad? O sea, yo no entiendo por qué sucede eso. Bendito sea el nombre del Señor. No entiendo, no lo he podido entender. Quisiera yo entender, hermanos, de que tú estás aquí para ser salvo. No estás en una iglesia para perderte. Estás en una iglesia porque Dios te ha convocado para hacerte salvo, pero Dios no te va a quitar las cosas. Hay cosas que uno tiene que quitar. O sea, ya está en uno quitar, ya está en uno apartarse. Yo no puedo hacer mancuerna con delincuentes, no, porque si yo soy el tercer amigo de ese par, ¿quién va a ser el tercer delincuente? Uno. Por eso es que el sabio, el entendido, ve el peligro y se aparta, dice Proverbios. Hay que dejar. ¿Estás dispuesto a dejar? ¿Sí? Filipenses capítulo 3.
Tenemos que dejar lo que sabemos que nos causa pecado, nos causa perdición, lo que nos causa separamiento de la gloria de Dios, lo que nos causa ese separamiento entre Dios y nosotros. Recuerden que el pecado pone barrera entre Dios y tú. Pero, ¿qué es lo que dice? Alguien que me comparta Filipenses 3:7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Fíjense, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor a Cristo. Bueno, a veces el que no reconoce tanto todo lo que Dios le ha perdonado, por eso es que no lo puede amar. Cuando tú reconoces eso, apenas me dijeron, oye, me dijeron allá, una persona que te conoce dice que eras tremendísimo tú. Le digo, bueno, como dicen, era, pero ya no soy nada de lo que era yo antes, nada. No les puedo decir, no, que estoy al 10, no, nada. Soy una persona totalmente diferente. Por eso cuando vamos, ya se le quitó esa maña a la familia, pero abordaban a mis hijos, a mi esposa, oye, pero en verdad cambió. Y pues mis hijos, pues es que como ellos no conocieron mi vida, pues ellos conocen que tienen a un papá que es temeroso de Dios, buscador de Dios. Tengo mi carácter, obviamente tengo mi carácter, pero no tiene nada que ver con el carácter que tenía yo sin Cristo, no tiene nada que ver. O sea, son cosas que son, a mi esposa le preguntaban y mi esposa, ¿qué les dices tú o qué les decías? Pues es que yo solamente lo conozco como una persona que le sirve a Dios, que busca a Dios, que ama a Dios, pero le hacen pregunta de una persona que ellos no conocieron como tú. Eso te lleva a que tú ames a Dios. Cuando tú reconoces lo que tú eras antes y lo que Dios te hace ser ahora, entonces tú vas a amarlo, vas a amar. Recuerde que el que a mucho se le perdona, mucho ¿qué? Mucho ama. Y por amor a Dios, tú sabes que dejas cualquier cosa, tú lo sabes, que tú eres capaz de quedarte si es dable solo. Si la familia no quiere seguir, si la familia no quiere nada con Dios, ojo, yo no voy a atarme al yugo de la impiedad, de la mundanalidad, de la maldad de la familia. Ok, quieren perderse su problema, pero yo tengo que seguir hacia dónde, hacia adelante. Ahí es donde se cumple lo que la Escritura dice. Yo no he venido a este mundo a traer paz, sino he venido a poner ¿en qué? Por amor a Él. Entiéndanlo, por el amor de Dios. Es tiempo de que dejemos pecado, es tiempo de que dejemos maldad, es tiempo de que dejemos, si es dable, familiarismo por seguir y cumplir el propósito de Dios, porque el propósito de Dios para con nosotros es grande aquí en la tierra y mucho más grande allá en la gloria. Así que dile al que está a tu lado, es tiempo de dejar. Es tiempo de dejar para seguir. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre hay algo que dejar, te pregunto yo hoy. No me respondas, pero respóndeme en tu mente. ¿Qué tendrías que dejar hoy por seguir a Cristo? No me lo diga. Número 2. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Qué dice? Seguir para servir. Son fases en la vida. Ok, ya dejamos, ya lo seguimos, pero recuerde que fuimos llamados con un propósito, y el propósito es que Dios quiere que usted y yo sirvamos. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Que tú sirvas. Sirve.
Aunque sea como cuando se trabaja dentro de la obra, por decirlo así, y aunque sea viene a hacer estorbo, pero sirve siquiera para hacer ¿qué? Estorbo. O sea, ese es el propósito, que todos seamos gente que, o sea, que sigamos ¿para qué? Para servir. Dile al que está a tu lado, es tiempo de que tú ¿qué? Es tiempo de que tú sigas para servir. Síguelo, pero para servir. Vamos a Juan capítulo 12. ¿Perdón? Ah, sí. Juan capítulo 12, versículo 26. Dice así. Dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjense la bendición que hay en que tú sigas para servir. Hace algún tiempo atrás tuve ciertas luchas espirituales donde me decía un ser estas palabras: donde quiera tú apareces. Porque me reclamaba a una persona que yo no se la iba a arrebatar. Entonces ese ser me decía estas palabras: es que tú apareces por todas partes. Y es que recuerden que la presencia de Dios es que omnipresente, que se encuentra en cualquier lugar. Y el Señor dice en su palabra que el que le sirve estará donde quiera que él que esté, a donde quiera. Vamos, él va para allá, ahí lleva a uno para acá, porque uno es su ¿qué? Uno es su servidor. Entonces uno sigue para servir, pero sirva para algo. O sea, sirva para algo, porque no tiene sentido que tú has dejado y has seguido y sigues, pero si no quieres servir, entonces ¿de qué sirve que tú sigas? ¿De qué puedes servir? Y el propósito de Dios es de que tú sigas para que le sirvas. Donde yo estaré, allí también estará mi servidor. Dice ese mismo versículo, lo mismo, solo que lo dividí. Un ejemplo. Ven, Diego, ven. Supongamos, es una suposición, es Dios. Muévete y establécete. Entonces, Él está ahí. Entonces, como Él dice que donde Él estuviere, allí también estará el servidor, entonces quiere decir que yo también voy a estar aquí. ¿Sí me entiende? O sea, yo también voy a estar aquí. Muévete para otro lugar, pero camínale y establécete. Entonces, como yo soy su qué, entonces quiere decir que yo también voy a estar ¿a dónde? Aquí, donde Él está. Entonces, si Él se vuelve a mover para otro lugar y se establece, entonces quiere decir que como yo soy su servidor, también voy a estar aquí. Es a lo que se refiere. Ya siéntate. Es a lo que se refiere. Porque seguimos ¿para qué? Para servir. Entonces, como somos sus servidores, a donde quiera que Él esté, tú también vas a estar. Si Él está en la gloria, tú también estarás ¿dónde? En la gloria. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él dice, pero ojo, que no se le olvide que tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Servir. Seguirlo.
para servirle. Pero si tú lo sigues para no hacer nada, ahí está la Biblia. Ahí está lo que estamos leyendo. Ahí está lo que te dice el versículo 26. O sea, esas son cosas, por eso dice la Biblia, ojo, no todo el que me dice Señor, Señor. Hay condiciones, es lo que siempre he dicho. Mira, ¿de qué te sirve vivir 10 mandamientos que los fracturas solamente con no cumplir uno? ¿De qué te sirve saber 2 mandamientos, los 2 más grandes mandamientos que el Mesías nos dio? ¿Cuáles son? Honra, ¿a qué? Amarás al Señor, ¿qué? Como a ti mismo. 2, te los redujo a 2. Nada más cumples uno, no te vale. No vale que de los judíos 613 mandamientos, con uno que abroguen, con uno, cumplan 612 mandamientos, con uno, con eso están perdidos. Con uno que abrogue. Los 10 mandamientos, con uno que abrogues, con eso estás perdido. Por eso cuando hablamos en el tema de que hay gente que hace, es que yo hago esto, es que yo hago aquello, sí, pero si dejas de hacer lo demás, de nada te sirvió. De nada sirve. Porque esto es cuando Dios dice seguir para servir, es porque tú tienes que estar donde quiera que Él esté y tú estás para hacer lo que Él dice que tienes que hacer, porque esa es tu tesis, eso es lo que está escrito, eso es lo que se comprobó de ti, eso es lo que dice Julana de tal va a funcionar en la iglesia, Mengano va a funcionar en la iglesia, porque eso es lo que Dios escribió ya de ti. Amén. Eso es lo que Dios escribió de quién, de mí. Dios escribió que tú vas a estar a donde Él esté, o sea, no te vas a perder porque tú le estás sirviendo, porque tú estás haciendo todo lo que Él te dice en la palabra, porque tú estás cumpliendo con tu llamado, porque ese es el propósito por el cual Dios te mandó, esa es la tesis que Él escribió de ti, afirmando, confirmando que tú veniste a este mundo a funcionar conforme a su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos. Y el Padre nos honrará. ¿Qué termina diciendo el versículo? Mi Padre le honrará. Una persona que sirve es una persona agradecida. Por eso, en Lucas capítulo 8, vamos para allá. Lucas capítulo 8. A veces, ¿cómo me cuesta trabajo? En verdad, los aprecio a todos. No hay que el más gordo sea el más tomado en cuenta por el pastor o que el más obediente. No, para mí todos son iguales. Todos son iguales. Estén guapos, estén feos, sean gringos, sean cubanitos. Todos son lo mismo para mí. Todos. Lo único que yo les puedo compartir, sea más agradecido con Dios. Dile al que está a tu lado, sé más agradecido con Dios. Sean agradecidos con Dios, hermanos. De verdad, sean agradecidos con Dios. Entre más servicial eres, más agradecido eres. Por eso es que Dios a unos los bendice más que a otros, porque otros sirven más que otros. Esa es la honra. Esa es la honra. Tú te das para Dios, Dios también se da para ¿quién? Para ti. Tú das para Dios, entonces Dios te da más a ti. Y esto es honra. Y eso es algo que tenemos que hacer por
agradecimiento. Voy a servir a Dios por agradecimiento. O sea, ¿por qué? Porque muchos de nosotros estábamos endemoniados, súper endemoniados. No teníamos uno, teníamos legiones. Y Dios vino y Dios nos liberó, Dios nos salvó, Dios nos perdonó, Dios nos cambió, nos hizo otra persona y hoy somos la persona que Dios escribió desde el principio. Hoy yo soy la persona que Dios un día escribió allá en el cielo, fulano de tal, peloncito, narizoncito, regañón, pero Él va a hacer un cambio en su ciudad, Él va a revolucionar en el espíritu a la generación que está y le voy a levantar a fulano de tal y lo voy a poner al lado de él. Le voy a levantar a fulana de tal y la voy a poner al lado de él. Y voy a empezar a rodearlo, a acercarlo con la gente que entiende para qué yo lo llamé. Esto tuviera ahí un montón de becerros, o borrego, pero pues no sale. ¿Qué dice? Lucas capítulo 8. Espéreme, no lo lea, versículo 1 al 3, ojo, recuerde, el que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado. Y una persona que se siente perdonada, perdonado por Dios, es una persona que sirve. ¿Lo sigo para qué? Para servirlo. Yo lo honro, Él me honra, usted lo honra, Él lo honra, tú lo sigues, Él te sigue, a donde Él está, tú estarás. Pero mire, esa historia, póngame ahí en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12, ¿quiénes iban con él? Los que un día dejaron para seguir, ahora seguían para servir. Pero continúa diciendo, dice, y algunas mujeres que habían sido ¿qué? De espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cruza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Wow. Y es que una persona que sirve es porque es una persona agradecida. Pero escuche esto que voy a decir. 4 niveles de colaboración. Así ponle, si escribes, ponle 4 en el mismo punto. 4 niveles de colaboración o de servir, como tú le pongas. Número 1, asistencia. Te hago un favor. Asistencia, te hago un ¿qué? Un favor. 2, contribución. Te ayudo para que tú ganes. Número 3, servicio. Los 2 ganamos. Y cuarto, ofrenda. Ojo con esto. Dejo lo mío para que tú ganes. Dejo lo mío para que ganes tú. Ese es un nivel que necesita revelación para entenderlo. ¿Por qué creen que la gente no se ofrenda para la obra de Dios? Porque dicen, no, el pastor va a estar mejor que yo, y para eso es. ¿Qué es?
Ese nivel de servicio llamado ofrenda, ¿qué es? ¿Dejo lo qué? Lo mío para que ¿quién gane? ¿Para que yo qué? Para que yo gane. Dejo lo mío para que tú qué. Pero como estamos en un país que si yo estoy amolado, yo quisiera que Julano estuviera más que yo. No queremos el ascenso de otros. Eso es lo que pasa aquí en nuestro país. ¿Saben por qué nuestro país tiene excelentes predicadores que pudieran andar tocando el mundo con el evangelio, con la unción, con la palabra, con los dones que Dios les ha dado? Pero ¿saben qué? Que aquí en el país hay una mala mentalidad que tenemos como mexicanos, o tienen algunos, porque algunos nunca han podido derribar esa mentalidad. Nadie quiere estar por encima de otro. Tú no le vas a permitir a otros que... Por ejemplo, tú no me vas a permitir que yo esté por encima de ti. ¿Tú quieres estar por encima de qué? ¿Ah? ¿Sí me entendieron? ¿O vuelvo a repetirlo? ¿O lo seguimos nutriendo? A ver, vamos a seguir para servir. Dejo lo mío para que tú ganes. La ofrenda nunca es condicional, que es lo que tenemos. La gente da, pero la gente da para que el pastor lo haga ¿qué? Lo haga todo. Tú das una ofrenda, pero tú quieres que el pastor haga ¿qué? Haga todo. Dejas un peso para que el pastor se eche una deuda de millones. Supongamos. O sea, siempre la mentalidad, cuando es de esa manera, entonces no tenemos el servicio ofrenda. Te lo voy a cambiar. Nunca te vas a ofertar para la obra. Así de sencillo. ¿Sabes por qué? Porque tú miras que si el que está enfrente de ti, al cual le sirves, está mejor que tú eso no lo quieres. Tú quieres que esté más amolado que tú. Tú quieres que esté más abajo que tú. Hablamos. Tú quisieras traer zapato de 5 o 6 mil, pero que el otro traiga, ¿que el otro qué? Supongamos, o sea, es para que nos demos cuenta cómo es nuestra mentalidad. Por eso es que seguimos, pero no queremos servir. Porque cuando tú hablas de servicio, el servicio es también una ofrenda, o sea, nos ofrendamos para Dios, nos ofrendamos para la iglesia, nos ofrendamos para nuestro mundo, nos ofrendamos para que el pastor logre sus objetivos, nos ofrendamos porque Dios le dio una visión, nos ofrendamos porque Dios me mandó con ese propósito. Ok, si no sabes predicar, no sabes echar fuera demonios, no sabes profetizar, pero tienes a alguien que sí lo hace. Entonces eres mi ofrenda que Dios me ha dado para que yo gane. No, esto no les gustó. No les gustó. Pero bueno, díganme algo, hombre, siquiera aviéntenme la Biblia de allá, hombre. No, hombre, yo me siento motivado, me siento prendido y usted me quiere enfriar. Nada más porque eso no le gusta. ¿Cómo me voy a ofrendar para que el pastor logre sus objetivos? ¿Cómo no? Es que no es el pastor, es un llamado, es un propósito y tú formas parte de él. Y por eso tienes que presentarte en la iglesia como una ofrenda grata delante de Dios. Me dijo el hermano, ¿cómo me dijo usted, hermano? Ayer yo lo dije en el discipulado, ¿sí o no? Que si yo estoy, ¿qué? Bien, ya se le olvidó. Si yo estoy bien es porque a usted le va mejor. O sea, si yo estoy bien es porque a usted le va ¿qué? Mejor. Entonces, ¿seguimos para qué? Para servir. Mentalidad de ofrenda es un privilegio.
mentalidad de ofrenda, ¿qué es? Es un privilegio que todos debemos ¿de qué? De tener. Qué padre que te ofertes para que tú veas cómo esa persona a la cual tú te le ofertas, a la cual tú te le ofrendas, a la cual tú te le inviertes, tú miras su crecimiento. Y si él crece, todos crecemos. Oh, ese amén tuvo muy... No, de verdad. Bueno, cámbiale al siguiente punto ya. Cámbiale. ¿Qué dice? Los que sirven viven ¿para qué? Para dar. ¿Servimos para qué? Para dar. Cuando tú vas a un restaurante, ¿qué te dan? Los meseros, ¿qué te dan? Los servidores del restaurante, ¿qué te dan? ¿Te dan un qué? Un servicio. Cuando nosotros vivimos para dar, repite conmigo, esa es la intención. A ver, repita conmigo, esa es la intención original por la cual Dios nos creó. Es la intención. Es la intención original por la cual Dios nos hizo. Porque si Él se dio, Él nos hizo con la capacidad de que nosotros también sirvamos para dar. Porque eso es parte de nuestra naturaleza divina. ¿Qué quiere decir? Que en esa tesis que Dios tiene de tu vida allá en los cielos, está escrito que tú vienes a este mundo, ¿a qué? A servir, ¿para qué? Para dar. Entonces tú no puedes rehusar el que seas una persona que des, que te ofertes, que te pongas siempre delante como soy la pieza que Dios necesita para que se cumpla un propósito por lo cual Él nos mandó aquí en la tierra. O sea, yo soy una pieza importante, pero también tú lo eres. O sea, yo soy esa pieza importante, pero también tú lo eres. Porque ambos estamos aquí porque Dios escribió esa tesis ahí en su gloria, ahí en sus libros, y dice fulano de tal, mengano, perengano, y empieza a mencionar, todos van a este mundo porque llevan un potencial que yo les di, llevan un potencial que yo puse en ellos, y por eso los mandé con ese propósito, porque tienen ese potencial para mostrarle al mundo que aún yo me sigo dando a través de ellos. Están muy tibios ustedes. ¿Vivimos para qué? ¿Servimos para qué? Para dar. Ojo, quizás les sonó el cash aquí. No se trata de puro cash. Se trata de tu tiempo. Hay gente que está en el estado que tú estabas sin Dios, y ahí es donde Dios necesita que tú y yo vayamos a darnos para que ellos puedan salir de su situación. Así como un día Él utilizó a alguien, si es que utilizó, de cualquier manera Él se dio para que tú y yo saliéramos de ahí. Algunos, lo vuelvo a repetir, híjole, nuestra vida no era tan grata. Tú me miras y yo te miro, wow, qué buenos hermanos tengo, pero todos tenemos un qué, una historia pasada, que es parte también de esa tesis, es parte también de esa historia que Dios escribió para ti.
Acuérdense que toda novela, película, ¿cómo empiezan? Algunos abandonan la película porque desde que empezó no les gustó, porque empezó mal. Todo empieza así para tener un bonito final. Pero venimos ¿para qué? Para dar. Vamos a leer la Biblia. Vamos, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y para qué? Para dar. Hoy te hago una pregunta. ¿Tú qué estás dando? ¿Tú qué estás dando? Dios da y Dios sigue dando. No tan solo dio su vida para rescatarte a ti y a mí, pero Él aún continúa dándose. Pero mi pregunta es, ¿usted qué da? Problemas, latas, ¿qué da? Dolor de cabeza, da jaquecas, ¿qué da? ¿Qué da? Me gusta la gente que desafía, que es alguien que siempre está a la vanguardia, dispuesto, listo para toda buena obra. Repita conmigo, un discípulo que da es aquel que está dispuesto para toda buena obra. Si hay que juntar una despensa, que usted dé. Si hay que juntar una ofrenda, que usted ¿qué? La dé. Si se necesita de su presencia para hacer una faena, que usted dé. Que se necesita hacer un equipo para ir y llevar el evangelio, que usted se dé. Pero luego no, es que yo no tengo tiempo, pastor, mejor no, yo siempre lo he dicho y uso este lenguaje. Porque muchas veces nuestra siguiente opción es soy parte de, pero para mí mejor es darte una cooperación o pagar que otro lo haga, y ahí es donde estamos perdiendo. Porque Dios te quiere a ti. Dirían por ahí, Dios quiere tu sudor, Dios quiere tus fuerzas, Dios quiere tu sangre. O sea, Dios quiere que tú te des. Dice la Escritura que los ángeles anhelan venir y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y hoy nosotros pagamos porque otro ¿qué? Si hay que evangelizar, sí, pastor, traiga a los del Instituto Bíblico y vamos a darles una ofrenda, pero que Él lo haga con usted. ¿Verdad? O yo sí, híjole, pastor, es que no puedo porque tengo que cerrar tal business, tengo que hacer tal negocio. Es que, pastor, no puedo porque ya tenía yo este compromiso con la familia de irme a pasear a la playa y traerme un bikini puesto entre los ojos y la nariz. O sea, vamos, Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Mira, si Dios no quisiera que tú te dieras, Dios mandara ángeles a predicar, Dios mandara gente que hiciera lo que tú no quieres hacer, pero Dios te quiere a ti. Entonces tú no hagas lo que a Dios no le gusta, porque Dios te quiere a ti. Bendito sea, y ahí se acabaron los amén. Bendito sea el nombre del Señor.
Venimos para dar. Hay que darse primero a Cristo. Nadie puede dar. Ahora comprendo por qué nos cuesta trabajo dar. Porque tú no estás dado para Cristo. Es parte de. Dije que hoy iba yo a mover este punto. Aquí hacemos muchas tantas cosas, pero este pequeño detalle nos tiene mal allá arriba. Esto. ¿Sabes por qué te cuesta darle a Dios lo que a Dios le corresponde? Porque en realidad tú no te has dado primero a Dios. Cuando tú te das primero a Dios, a ti no te cuesta trabajo, ¿qué? No me cuesta trabajo meter aquí lo que tengo que meter aquí, que Dios sabe que le corresponde. Pero hacemos bajita la qué, dirían en mi tierra, bajita las tenazas, para deshonrar a Dios. El que pierde siempre vas a ser tú, Dios no. Pero sabes que Dios te pide que te des y que des de lo que Él mismo te da. Pero ojo, cuando Dios te cierre, cuando Dios diga, a ver, es tiempo de que esa torre caiga, te va a mandar un avionazo y no te va a gustar. Y luego van a venir chillando, y ahora ¿quién podrá rescatarme? Porque eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Eso es lo que está pasando. Dios bendice al dador alegre si lo bendice. La Biblia lo dice y es verdad, aleluya. Dios bendice al dador alegre si lo bendice. La Biblia lo dice y es verdad. Dirían, Jacob luchó con el ángel por una bendición. Jacob luchó con el ángel por una bendición, y en la lucha le decía, si no me bendices no te vas, y en la lucha le decía, si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas. ¿Saben por qué? La lucha más grande que el cristiano siempre va a tener, el cristiano que no se ha dado. Tú estás aquí, pero por el hecho de que estás aquí, siempre lo he dicho y lo he repetido, no me garantiza que tú eres alguien que ya te has dado para Dios. ¿Dónde se refleja eso? Ayer dije en el discipulado, ¿verdad? Lo que hay dentro de ti se refleja, o sea, lo que tenemos adentro se hace, ¿cómo dicen? Se externiza aquí afuera. No tenemos necesidad de pedir cooperaciones, no tuviéramos necesidad de pedir una ofrenda extra, no tendríamos necesidad si tú te dieras a Dios. Si tú te dieras a Dios, a ti no te va a costar trabajo. Esto es de papá, esto le corresponde ¿a quién? Esto le corresponde ¿a quién? A Dios. Pero como no nos hemos dado a Él, entonces usamos la táctica. ¿Sí me entiende? Y un día vas a perder. Y se aproxima el día. Pero ¿quién lo provoca? Lo provocas tú. Tú lo provocas, porque si tú sabes que a Dios le corresponden 10 pesos, ¿por qué le das 2 pesos, 3 pesos? ¿Por qué? Si tú sabes que le corresponden 10, 15 pesos, 20 pesos, 100 pesos, o sea, ¿por qué? ¿Sabes por qué te cuesta trabajo? Porque aún no te has dado tú a Dios. Cuando tú te das a Dios, no te cuesta trabajo
darte para Dios. No solamente te das, sino le das con mucha reverencia y respeto y gozo y alegría lo que a Él le corresponde, porque de su propia mano viene. Ahora entienden por qué hay masazos que tú vives en la vida como cristiana, como cristiano, porque viene de ahí, de que eres una persona que no ha entendido que hoy los que sirven viven para dar. Viven para dar, pero no a medias, no a tres cuartos, sino darse, como dice la Escritura, en cuerpo, alma y espíritu. Así como el Señor nos guarda en cuerpo, alma y en espíritu, así como el Señor vela por tu cuerpo, por tu alma y por tu espíritu. Pero el problema no es Dios, el problema eres tú, que aún no te has dado a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 12, perdón. Segunda, capítulo 12, versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los ¿qué? Para los hijos. ¿Sí se han dado cuenta que luego hay hijos que dicen por ahí, hay padres que quieren vivir de los hijos? Estamos mal. ¿Esto qué es? ¿Un qué? Este es un piso, ¿no? Tu herencia es solo el piso para tus hijos, para que ellos comiencen. O sea, tu herencia, cuando tú das herencia, tú te vas de este mundo cumpliendo el último párrafo que Dios le puso a tu ¿qué? De esa tesis que escribió de ti. Estás yéndote cumpliendo ese último párrafo que Dios escribió de ti. Pero ¿sabes por qué algunos no tienen nada? Porque no han aprendido a darse primero a Dios. Y sabes que cuando alguien no se ha dado a Dios, le va a costar trabajo también darle a Dios. Y si a ti te cuesta trabajo darle a Dios le va a costar trabajo darte a ti para que tú hagas para tus hijos. Pero cuando tú te das para Dios, no te cuesta trabajo darle a Dios. Entonces Dios te da porque Él dice: probadme ahora en esto, pruébame y yo te voy a dar para que amases, no solamente para tus hijos, sino que si va a haber otra generación que va a salir de los lomos de tus hijos, para que sea un segundo piso para que tus nietos empiecen. Cualquiera diría amén. Cualquiera de las iglesias modernas hasta estuvieran brincando. ¿Se da cuenta que cuando Dios trae palabra es diferente? Bendito sea el nombre del Señor. Solamente los agradecidos son dadivosos, generosos. Una persona que no ama es porque no entiende la multitud de pecados que Dios le perdonó, la multitud de fechorías que te condenaban. Por eso es que hoy nos cuesta trabajo ser dadivosos, ser generosos. Algunos le hacen al pastor lo del canto ese mundano de Bartola. Ahí te van 2 pesos.
Terminas de revocar, metes la luz, metes plafón, metes ventiladores, metes clima, me amueblas lo que es tu oficina, me pones bien esos escalones, me pones un recibidor ahí abajo, me pones un tapete elegante con el logotipo de la iglesia, etcétera, y pones por ahí unos, o sea, piensan que con 2 pesos uno va a hacer proezas. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa, hermano? Abuso de la fe, ¿verdad? Tiene mucha fe. O son los que me han provocado a ser de fe. Gracias, 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 gracias. Me han provocado a que tenga yo que, pues si es hable, materializar lo que no tengo. Pero ojo, solo los generosos. Un agradecido es alguien que se vuelve generoso y dadivoso. ¿Tienes agradecimiento con Dios? No nos cuesta nada ser recíproco con aquel que nos ha perdonado algo que nos hacía merecedores de castigo eterno. Toda la inversión que Dios hizo por ti, dio a su Hijo, nos levantó patriarcas, nos levantó, bueno, te sabes la historia, y aún se sigue dando por ti y por mí. Entonces, ¿cómo no vamos a ser agradecidos? La generosidad es algo que sale del agradecimiento. El ser dadivoso es porque eres agradecimiento. Tú sabes que todo lo que posees y todo lo que hoy eres provino de la mano del Eterno, provino de la mano de Dios. Y por esa razón tú tienes que ser, ¿qué? Dile al que está a tu lado, sé fiel con tus dádivas. Pero dígaselo, no. Dígale, sé fiel con tus dádivas. Sé fiel. Algunos no diezman porque es lo que usan para cooperar. Algunos no ofrendan porque es lo que usaron ¿para qué? Para cooperar. Y ese es el problema que hay, que no hemos aprendido a ser agradecidos, no hemos aprendido a ser generosos con Dios. Ok, ahí está. Entonces no me importa cómo vayas a vivir, cómo vayas a salir en tu semana, pero tú tienes que cumplir, porque yo te di para que hagas esto. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Entonces, mejor pásame al siguiente punto porque no se vayan a enojar. Pero vamos, si usted escriba esto. Los agradecidos son los más dadivosos y los más generosos. Tenemos un cuarto punto ahí. ¿Qué dice? Morir, ¿para qué? Para multiplicarnos. Tenemos que aprender a morir para multiplicarnos. Juan capítulo 12, Evangelio San Juan. Hay gente que nunca va a morir, de verdad. O sea, me refiero, cuando hablamos de morir, es que tenemos que morir a muchas cosas. ¿Cuántos andan feriados? Ya varios se me han ido a la feria. Y la feria es una fiesta pagana. Pero como estamos en México, no pasa nunca nada, ¿verdad? ¿Sabes qué te dice eso? Que tú aún no has muerto para el mundo. Tus deseos siguen siendo mundanos y sigues persiguiendo lo mundano. Hermana, ¿cuánto tiempo lleva usted de conocernos a nosotros como familia pastoral? ¿Cuánto tiempo? Sí, estaba chico. ¿Cuántas veces nos ha encontrado usted en la feria? O que usted sepa que nosotros hemos ido a la feria.
porque uno muere. Uno entiende que hay cosas a la cual ya no. Pero si yo le pregunto a usted, a lo mejor no me va a decir. Pero pues, van a feriarse, ¿sí o no? Van a feriarse. Y eso es la demostración de que no hemos morido. ¿Para qué? Para el mundo. Por eso es que nosotros no podemos multiplicarnos. Oye, tú le quieres predicar a un feriado en la propia feria, pues eso ni el diablo te lo va a creer. Eso no te lo va a creer, no es creíble. Es como los que son groseros en la boca, quieren hacer que otro grosero refrene su lengua, pues está mal. Te van a decir, cúrate primero a ti y ya cuando tú estés sano de tu vocabulario, ven entonces a compartirme. ¿Cierto o falso? Tenemos que morir para multiplicarnos. Son etapas de la vida. Tú ya creciste, naciste, creciste, ya te multiplicaste, te falta ser sembrado en la tierra. Nos falta ser sembrado, pero ya nos multiplicamos. ¿Es ilícito morirse sin qué? Sin multiplicarse. Es ilícito. Tú no puedes llevarte la bendición de la cual Dios te mandó a ti, a este mundo, a que tú te multipliques con tu esposa, con tu esposo. Ojo, tú no puedes irte. Por ejemplo, la Biblia no aprueba a aquellos que deciden quedarse solos. No lo aprueba. Porque Dios desde el principio dijo, no es bueno que el Diego esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda, ¿qué? Y los bendijo. ¿Y qué les dijo? Fructificaos y ¿qué? Y multiplicaos y llenad la tierra. Pero en el término de lo que Dios pretende acá con nosotros, nosotros tenemos que entender que todas las cosas que nosotros amamos más que a Jesús se convertirán en maldición para nosotros. Se convierte en una maldición para tu vida. Tenemos que morir para resucitar para algo mejor. Mira, yo me doy cuenta cómo le patinan, créelo, siempre lo he dicho. Yo he tratado de ser, ¿cómo le explico a usted para que no lo escuche usted de una manera brusca? Yo he tratado de ayudarlos y casi les he dado la solución, pero como se trata de morir, o te lo pongo así, se trata de dejar o se trata de sacrificar. Ahí es donde el cristiano recurre al Dios de la historia. No, pastor, yo sé que un día Dios lo hará. Yo sé que un día Dios cambiará esto. No, señor, no, señora, no es así. Solamente son pequeñas modificaciones que tenemos que hacer para con Dios, para que todas las cosas fluyan como Dios manda. Pero si tú lees, mire, lee lo que dice la cita que di, pónmela en el pizarrón, pónmela. Juan 12, versículo 24 y 25. Juan 12, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere. ¿Qué sigue diciendo? Queda sola. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo nos cuesta trabajo morir al yo? ¿Cómo nos cuesta trabajo morir al mundo? ¿Cómo nos cuesta trabajo morir a nuestros deseos engañosos? ¿Cómo cuesta trabajo? Algunos no vienen los miércoles por perezosos, porque no quieren morir a eso.
Algunos no vienen a la oración el viernes por lo mismo, por pretexto, porque no quieren morir a los pretextos. Y no se escribió una historia, una tesis, no se escribió una derrota para ti, no se escribió. ¿O consideras que se escribió algo diferente para ti? ¿Consideras que se escribió que ibas a estar tantos años en la iglesia, ibas a andar como chapulín de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta y en última te perdiste porque nunca quisiste hacer nada para Dios, nunca quisiste servir, nunca quisiste dar, nunca quisiste morir a la mundanalidad y eras un cristiano, a ver, fulano de tal, cristiano mundano? ¿Consideras que eso se escribió? Entonces, podemos nosotros